Los felicito por haber venido al campamento. Yo vine a un montón de campamentos. Cuando vine la primera vez creo que tenía 15 o 16 años. El primer campamento lo hacíamos en Valle de Ángeles, cuando no se tenía esta propiedad, y ahora pues como tenemos la propia, son. Y ha sido una bendición los campamentos. A mí me ayudaron muchísimo, conocer mucho del Señor. Aquí fue un campamento de estos donde Dios me llamó, donde tuve un encuentro muy serio con el Señor. Amén. A ver, el tema es el secreto del despertar. Gloria al Señor. Miren, hay muchas personas, muchos comenzaron a la edad de ustedes, muchos vinieron a muchos campamentos, muchos se emocionaron en los campamentos y recibieron, y aún Dios manifestó en ellos y conocieron del Señor. Pero muchos de ellos están en el mundo otra vez. Sus vidas andan mal con Dios. Y muchos de ellos no quieren nada con Dios. Ojalá usted no sea uno de ellos. Dice la palabra que yo le digo a Noé, mira Noé, que dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre y decidió destruir a las humanas. Y le digo, mira, construir un arca. Cuando Dios le dijo a Noé construir un arca, nunca había llovido, no existía la lluvia, la tierra se regaba por un vapor. Y predicarle a la gente que se arrepienta. Y entonces, cuando usted es listo el arca y hace el tiempo, vas a entrar al arca. Pero la gente no quiso hacer caso, se reía, se burlaba, estás loco, que estás perdiendo el tiempo. Cuando comenzó a brisar, comenzó a caer agua, la gente corrieron como locos para el arca. Pero dice la Biblia que Dios selló la puerta del arca. O sea, Dios los llamó a todos, pero solo la familia de Noé tomó el reino. Jesús tenía 12 discípulos y uno de los discípulos lo vendió. Un discípulo que no es que sentía escalofrío, ¿verdad? Que sentía por fe que estaba el Señor ahí, no, lo abrazó, lo besó, anduvo con él durante 3 años. Al final lo vendió, que fue Judas. Dios le limpió a Judas. Judas tomó la decisión de vender a Jesús. Ustedes pueden llegar a ser grandes hombres de Dios, pero eso no depende de Dios, depende de ustedes, de la decisión que ustedes tomen. Yo creo que aquí hay muchos pastores, aquí hay muchos líderes que van a marcar la diferencia en el futuro. Pero Dios nos está llamando a todos. Pero esa decisión de permitirle a Dios usarte es tu decisión. Es tu decisión. Yo antes era un vago, usaba drogas desde la edad de 12 años, vivía en la calle fumando, vendiendo lo ajeno, tocando lo ajeno. Yo no tenía futuro. Los padres de familia le prohibían a sus hijos que se llevaran conmigo. Sin embargo, un día Dios me tocó. Y aquel vago ahora es un pastor y ha hecho muchas cosas con la ayuda del Señor. Probablemente ustedes son profesionales, algunos están en la carrera, jamás han chupado el dedo de chuparlo, ¿verdad? Jamás se han metido en problemas serios, pero eso no significa que Dios no tenga algo para ti, o a lo mejor lo contrario. A lo mejor tú has sido un chico problema en tu casa, mentiroso, vulgar, depravado, que quieres probar por la cipota, ¿verdad? Creen en aquel versículo que dice, coger las todas y retener la buena.
hoy dice el tema, necesitamos entrar en el secreto de Dios. ¿Qué es el secreto de Dios? Entrar a la presencia de Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Hace unos años fui invitado a Miami a predicar en un campamento. Cuando yo iba en el avión, yo tuve como una revelación. No me explico si yo estaba dormido o despierto. Pero de repente entré como en una dimensión y Dios me dijo, es que te he permitido que entres a mi habitación. Y me di cuenta que era así, porque el Señor se movió muy especial en el campamento. Hizo cosas que yo jamás me pensé, sucedieron cosas tremendas de parte de Dios. Ahora miren, vean lo que dice San Juan, capítulo 12, versículo 24. San Juan 12, 24. Amén. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oigan bien. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo, si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y más en el 25 dice, el que ama su vida la perderá, mas el que la pierde por causa de mí está hablando el Señor. Miren, usted puede ser hijo de pastor o usted puede haber nacido en el Evangelio, pero si usted no muere a su propia vida, usted simplemente va a ser un religioso problemático. Si usted no muere a sus decisiones, a su propia voluntad, usted va a ser un cristiano de doble vida, que en la iglesia es uno y en la calle es otro. Un sinvergüenza, un cristiano sinvergüenza. Una persona que no va a entrar al cielo, que va a entrar dentro de la cielo. Porque la Biblia dice, el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que morir. O sea, Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que todos los viejos aquí que comenzaron conmigo, que llegaron un poquito después, conocen la doctrina de Mario Fumero, señorío de Cristo. A mí me enseñaron que había que dejar todo y servir al Señor. Se nos enseñó a dejar el pecado, se nos enseñó a vivir en integridad, en rectitud. Se nos enseñó que no podíamos tener una doble vida. ¿Para qué? Para entrar al secreto de Dios. ¿Por qué mucha gente dura meses o años, algunos años en la iglesia? Duran y se van. ¿Por qué? Porque viven su propia vida. En la iglesia cantan, saltan, caen al suelo, pero en la calle tienen una vida de mundano. Mentirosos, sinvergüenza. Sí, o sea, y el Espíritu Santo no puede caer, no puede venir, no puede fluir, no puede moverse. Y algunos dicen, pero no entiendo, este muchacho tiene unos meses, ¿cómo Dios se mueve? Este tiene años. Es que tiene doble vida. Este se metió de ahí lleno con el Señor. Un día que tengas y el Espíritu Santo se mueve de una forma rica, pero tu corazón tiene que ser definido, sincero, entregado. Ese día tú decides, voy a morir a mis pasiones, a mis deseos, y he tomado la decisión de vivir para Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Jóvenes, nadie puede entrar al secreto de Dios si no muere
el atrio o el solar, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba el atrio y luego había unas cortinas como pared y después seguía el lugar santo y otra cortina y el lugar santísimo. Al atrio entraban todos y hacían sacrificios. En el lugar santo entraban los sacerdotes para interceder por el pueblo, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y ese hombre tenía en su túnica llevaba unas campanas, llevaba un lazo amarrado de la pierna y entraba a adorar y a ministrar a Dios. Si después de unas horas no se oían las campanas, es que Dios lo había matado, porque entró con doble cara, entró con pecado oculto. Cuando los sacerdotes no oían las campanas, dije yo, ya se lo llevó el Señor. Nadie podía entrar a sacarlo, porque Dios lo daba una unidad. No pueden entrar, señores, al altar de Dios con una doble cara. O sea, ¿quieres entrar al altar de Dios? Ponte la pila, arrepiéntete. Define tu cristianismo, si vas a ser un cristiano a media o vas a ser un cristiano de verdad. Un cristiano a media significa que le va a decir no a las mentiras, no a las malas movidas, no a las drogas, no al diablo, no al mundo, le va a decir no al pecado y se va a definir como un cristiano, que va a predicar de Cristo en la casa, en el colegio, en las calles, a la familia, a los amigos, que le va a decir a la gente, sí, yo soy cristiano, porque hay muchos cristianos que llevan la Biblia en una bolsa para que no vean que lleva Biblia. Este es moderno, está vivo, ¿verdad? Que vive en su carne. Entonces, ¿cómo Dios puede ver? El sumo sacerdote que entraba en pecado, al lugar santísimo, Dios no lo recibía, hermano. Dios no lo recibía, porque todavía estaba en su pecado. ¿Por qué muchos cristianos no reciben nada? Ay, miren, hay muchos que vienen hoy en la noche están esperando que Dios los toque. Pero si andas con onda rara y andas con pecados ocultos, pues hay que pegarle esa jodida primero. Deberías de estar, desde que llegaste al campamento, llorando, arrepentido, humillado, quebrantado, diciéndole, Dios, he sido una basura, he sido peor que un perro muerto porque te he dado la espalda, Señor. Señor, he sido peor que el excremento de los humanos porque he sido infiel contigo. Dice la palabra, si mi pueblo se humillara, orar y buscar en mi rostro, yo oiré desde los cielos, pero eso es que pero hay gente que Dios quiere que los... Hay gente que, bueno, como algunos hombres, ¿verdad? Que quieren tener una esposa y una amante. Hay muchos cristianos que quieren que Dios los toque y quieren llevarse con el diablo. Quieren tranquilo. Señor, puede entrar al altar, mi hijo. Yo no soy Dios no. Dios ama al pecador, pero no se lleva con el pecado. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Define tu vida. Dios no quiere que solamente sientas escalofríos y aquella corazón que te pega, no. Quiere que entres al altar, que entres a tu habitación. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere moverse en tu vida, Dios quiere glorificarse en tu vida, Dios quiere fluir a través de tu vida, joven. Es lo que quiere Dios. Pero el problema es que muchos no quieren poner las pilas. Ustedes saben que hay iglesias que tienen discoteca cristiana. Danzan pegadita, hermano. ¿Verdad? Arribita la cintura, la mano para no pecar. Tremendo. El diablo que deja meter. Tienen que meterle cosas del mundo para que no se vaya. Mira, hermano, el que no tiene el Señor se va a ir. Pero el que entra al altar no solamente se va a quedar, sino que Dios se va a mover a través de su vida. Amén. Den un aplauso al Señor.
Juan 15. Ahí mismo, unos solitas adelante. San Juan 15. ¿Lo tienen? Dice, yo soy la vid verdadera. Dice Jesús, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. La vid, creo que todos conocemos el árbol de uva, ¿verdad? El tronco es la vid. Las ramas son los pámpanos de donde se cuelgan los frutos. Y dice Jesucristo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, el que lleva mucho fruto. ¿Qué quiso decir Jesús con la palabra permanecer? Porque el que permanece en él. La palabra permanecer significa tener una relación estrecha y continua con Dios. Estar ligado totalmente al Señor. Y este es el problema. Muchos quieren vivir sensaciones en cultos especiales. Pero Dios no tiene cultos especiales que mete todos los días, hermano. Amén. Yo ya voy a cumplir 40 años de estar sirviendo al Señor. Y hermano, todo el tiempo Dios se mueve en mi vida. Voy en el carro, estoy en el cuarto, ando caminando, estoy por ahí, a donde estoy bañándome y a veces siento que el Espíritu Santo me habla. Puedo sentir la gloria del Señor. He visto milagros, he visto muchas cosas. Dios me ha usado. Porque Dios no es de tiempos especiales. Dios es de todo el tiempo. Amén. Pero Dios con quién trata, con aquel hombre y aquella mujer que decidió morir y decidió permanecer, o sea, que ha decidido aprender a tener una comunión íntima y estrecha con Dios. Es como aquellos que se casan con hombres que los conocen por internet. Es la verdad, lo que más conta que lo conocen. Como echarle carne a los perros, hermano. Ay, yo vi la foto. Así hubo hace años una muchacha que se casó con un chico y en San Pedro Sula, ¿sabe cómo la sacó de ahí? En una maleta hecha pedazos. La policía la agarró. Ten cuidado. Mire, nosotros necesitamos conocer a Jesucristo, no por internet. Necesitamos entrar a su habitación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de permanecer, de tener una relación estrecha y profunda con Dios todo el tiempo. ¿Cómo se tiene relación con Dios? Número uno, lea y estudie la Biblia. Mire, muchos de ustedes no le aguantarían un testigo de Jehová, porque no saben la Biblia. Los que llevan a Dios no saben temblar y escalofríos y ahí se les suelta. Pero no conocen la Biblia porque no la leen, no la estudian. Y dice el Señor en el versículo 3, dice, ya están santificados por la palabra. O sea, la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que trae transformación, la palabra es la que cambia tu corazón, la palabra es la que te limpia, la palabra es la que te renueva, la palabra es la que expulsa el pecado de tu vida, porque por la palabra somos libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesita tener comunión con Dios. Jesucristo dijo que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es la palabra, Cristo es la palabra. Y si tú conoces la palabra, te estás relacionando con Cristo, porque Cristo es la palabra viva. Pero muchos cristianos, mira, hay líderes que ya se saben los mensajes, ni siquiera leen la Biblia. Ya predican por inercia.
Son malos líderes, porque no tienen comunión con el Señor. Usted no vaya a ser un mal líder. La Biblia habla de los malos obreros. La Biblia habla de líderes que no van a entrar al cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, yo profeticé en tu nombre y se milagran en tu nombre. Oré por determinado y fueron liberados. Y yo nunca los conocí. Pablo dice a Timoteo: busca ser un obrero aprobado, como que no tiene de qué avergonzarse. O sea, hay obreros que Dios los apoya pero no los aprueba. ¿Por qué? Porque fueron personas que fueron atadas y oprimidas porque nunca tuvieron comunión con Dios a través de la palabra. ¿Amén? Porque a lo mejor ustedes están esperando hoy sentir, ahí mañana y pasado mañana, a la misma onda de siempre, al pecado, a la doble cara, a ponerse la careta de nuevo, a volverse el pícaro de antes, el sinvergüenza, el que no es, el que no. Este es un tiempo de iniciarnos para continuar e ir creciendo a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, dice el Señor. Amén. Y Dios te ama y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero tienes que meterte en la palabra. Número 1, para tener un con Dios, estudia la palabra. Número 2, ten tiempo en oración con Dios. Orar que conversar con Dios. Es sencillo. La Biblia dice que Jesús se levantaba en las madrugadas, se iba toda la noche y hablaba con el Padre. Mire, Jesús no necesitaba orar con el Padre porque Él era el mismo Dios, pero lo hizo como ejemplo. Para que se den cuenta que es importante. Jesús dijo: velar y orar para que no caigan en tentación. No solo de pan ni de hombre, sino de toda palabra. Es importante estudiar la palabra y es importante tener una vida de oración constante. Y Jesús se encontró a los discípulos durmiendo y dice: ni siquiera habéis podido velar una hora. O sea, miren, muchos oran y lo que oran son de 2 a 3 minutos. Señor, acordate que debo y me puede ayudar y no me puedo. Me gusta la cipota, Señor, y me puede ayudar. Me gusta ese chavo, Señor, y me puede dar una manita. Pero no tiene una vida de oración, Señor. Les voy a hacer un reto. Me gustaría que lo probaran. Me gustaría que hoy o mañana se pusieran a orar. Pero quiero que se pongan a orar con el reloj en la mano. O con el celular, con el reloj. Y pónganse a orar. Cuando ustedes creen que ya oraron suficiente, miren el reloj y se van a dar cuenta que llevan un minuto. Un minuto. Y creen que llevan 2 horas, que llevan media hora, una hora, 1 minuto o 2 minutos lo más. Porque no hemos aprendido a tener comunión con Dios. ¿Quieren disfrutar la presencia de Dios? ¿Quieren disfrutar el mover de Dios en tu vida? Aprende a estar en la presencia del Señor, a tener una vida constante con el Señor. Lean la Biblia. ¿Cuántos han leído la historia de Josué? La historia de Pablo, la historia de Pedro. Todos esos hombres que Dios levantó eran hombres de oración. No eran gente que se codeaban, ¿verdad? Que fueron recomendados, no. Eran hombres de oración. Veamos una de ellas. Vamos a ver por lo menos uno. Éxodo, capítulo 33. Versículo 11. Amén. Éxodo 33, 11. Ok, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, diga conmigo, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, diga conmigo, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Josué era un joven
Aún Judas estuvo con Jesucristo y se puede explicar, cayó en pecado. Es que no se trata a dónde asistas, sino a la decisión que tú tomes de mantener una relación con Dios constante. Y dice, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y el joven Josué dice, nunca se apartaba, dice, de en medio del tabernáculo. Ahí estaba todos los días en el tabernáculo, en la presencia de Dios, orando, clamando, intercediendo, buscando dirección del Espíritu Santo, buscando que Dios le hablara. Pero Dios, hay gente que ayuna y cree y ya quiere que a la hora Dios le hable. Me voy a echar 30 días de ayuno, dice. Yo una vez estando aquí ayuné 30 días. Y me recuerdo que vino una persona de San Pedro Sula y me dijo, hermano Oli, yo vengo porque Dios me dijo que usted tenía una palabra para mí. Porque estaba tranquilo. Yo le dije, hermano, perdóname, pero Dios no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Dice, no, con esto, que me invente. El Señor dice, es que Jehová te va a mandar una frase conmigo. La gente tiene que entender que debe regalar frase. Que le van a regalar $1 millón. No me ha dicho nada, no te inventé, ¿verdad? Y hay predicadores que se inventan a profecías los que lo ven un día de ellos. Ya comienzan a darle más a todo el mundo, ¿verdad? De hacer profecías y después tiran el manto divino para recoger relojes, celulares, cadenas. Ya lo vamos mentirosos. Tengamos cuidado, señores. Hay que estar constantemente, todas las semanas, todos los años, todo el tiempo, en esa vida de oración, en esa comunión, clamar, levantarse en las madrugadas, orar en las tardes, apartar el tiempo para tener comunión con el Señor. Hazlo una costumbre, hazlo un hábito. Probablemente Dios te toque esta noche, pero el hecho de que no te toque no significa que no te amo o que ya te dejo. No, ahí está contigo. Ahí está contigo. Pero sigue buscando de Dios. Sigue que metido de la presencia del Señor. Y cuando menos acuerdes, va a haber un fluir natural. Va a ser una fuente que se va a mover en tu vida. Mira, si no haces esto, te vas a secar. Y te va a pasar lo de tú. Y te va a pasar lo que le pasó con la gente de Noé. Que todos fueron eliminados por su pecado. El pecado te va a condenar, el pecado te va a hundir. Y vas a llegar a destruir familia, vas a llegar a destruir un hogar, vas a llegar a destruir tu vida, te va a ir mal en la vida. Porque no es Jesucristo quien está presidiendo tu vida, sino tú mismo porque no has muerto. Amén. Amén, hermano. Amén. Ponte las pilas. Despiértense. Buscar a Dios no es una emoción. Hoy siento que voy a orar. No vas a sentir. Para orar no se siente, hermano. Es una decisión, hermano. Es una decisión. Sencillamente, si no oro, me condeno. Si no busco a Dios, si no leo la palabra, me voy a unir, voy a retroceder. El diablo me va a hacer pedazos. Hay que hacerlo, hay que buscar la presencia del Señor. Tercera cosa para tener comunión con el Señor. Dijimos que estudiar la palabra, orar. Hay que ser discipulado. Necesitas que alguien te disipule, que lo eduque. Jesucristo agarró de discípulos y los formó, los enseñó, los orientó, estuvo con ellos. ¿Por qué hay que ser discípulo? Porque un discípulo aprende a obedecer. El que no es discípulo no es oveja, es cabro. Y los cabros son rebeldes. Hacer que él sea un cabro, lo primero que el cabro hace es quererte cornear. Una oveja echa la cabeza y sigue a su maestro. Aprende a ser discípulo, deja que te discipule, que alguien tome autoridad sobre tu vida, alguien mayor en la fe, un líder de la iglesia, un pastor en la iglesia, que te enseñe, que te forme, que te eduque y tú vas a aprender. Eso va a volverte sensible porque tu carne se va a quebrantar, la rebeldía se va a quebrantar. Recuerdo que llegaron unos chavos a la iglesia hace como un mes, creo. Pastor, quiero contarle que nosotros cantamos música
cristiana rapera, ¿verdad? Y no vamos a una iglesia y queremos congregarnos aquí. Bueno, está bien, no hay problema. Pues llegaron 2, pues 3. Ok, tienen que estar ahí tranquilos. No pueden cantar en la iglesia hasta después de un tiempo. No regresaron. Es que querían ser artistas en la iglesia, ¿verdad? No querían ser discípulos. Porque no les gusta sujetarse, no les gusta obedecer, no les gusta someterse. Y Dios no puede derramarse sobre rebeldes. No puede. ¿Cuándo fueron llenos los discípulos? ¿Cuántos años estuvieron con Jesucristo? 3 años. ¿Y hasta cuándo fueron llenos? Cuando Jesús, ¿qué? Se fue para el cielo. Les dije, esperen en Jerusalén. Y van a ser investidos de la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. No los llenó cuando estaban siendo enseñados, luego los llenó cuando ya se fue. Hoy sí, ya no son carros, son ovejas. Hay que mandarle la unción. Y hay carros que quieren que el Señor le caiga la unción nueva. Y ni siquiera se han arrepentido de las movidas que traía, de los pecados escondidos que traía. No se han humillado, no le han pedido perdón al Señor, no han declarado sus pecados delante de Dios. Tampoco no quiero pedir que vayan a contarle sus pecados, no le cuente a nadie. Algunos son tumbas, ¿va? Se van de tumba en tumba con nombre de todo el mundo. No le cuente a nadie. Háblenlo con Dios, arrepiéntase, dígale al Señor, si quiere hablar con su pastor, dígalo, pero háblalo con Dios y permite que el Espíritu Santo lo restaure. Y entonces el Espíritu Santo desciende donde los corazones están restaurados. Tremendo Dios. Tremendo. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Cuántos quieren recibir? Algunos pastores me dijeron que no tiene nada. Eso no tiene que ser. El Señor está contigo. Sigue buscando. Algunos van a sentir, otros no. Lo más importante es que Dios te ama, está contigo y Dios se está moviendo. Y el mover de Dios, el mover hoy va a ser mañana y el pasado mañana, porque Dios trabaja como quiere, pero Dios se va a mover y va a fluir entre ti porque Dios quiere usarte, hermano. ¿Cuántos creen que Dios lo quiere usar? ¿De verdad? ¿Cuántos creen que Dios los quiere usar? ¿Cuántos creen que Dios los quiere llenar? Él te quiere bendecir el Señor, amén. Déjate discipular. Y número 4, comunión es de cuando en cuando debes tener tiempo de ir. Yo no sé si cuánto ayudaron a la cañona ahora porque lo obligaron o porque realmente querían buscar la presencia de Dios. Pero a la cañona ahora no ayunaste, algo va a pasar. ¿Verdad? Y yo no quiero hacer nada que peor. Bueno, la inocencia no la va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero cuando uno va a ayunar, ayuno significa abstenerme de alimento para meterme a buscar a Dios. Dice que la palabra que el ayuno rompe ataduras, bota muros de opresión, el diablo retrocede, porque es un espacio donde el Espíritu Santo se está moviendo. Amén. Yo quiero decirle, jóvenes, has venido al lugar correcto, al campamento correcto. Y ese tema Dios le escogió para ti. Miren, muéstrame tu gloria. Dios te la quiere mostrar. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero usted ha escrito la palabra clamar, es estar constantemente. No dice pide, dice clama. Pedir es yo voy, lo pido y clama. Clamar es estar constantemente. Amén. Pero sigamos con San Juan 15, 4, 5. Dice, yo soy la luz, vosotros los pájaros. El que permanece, ya hablamos de la palabra permanecer, que es comunión conmigo. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Muchos frutos. ¿De qué frutos se está refiriendo? Pastor, yo tengo el fruto de cantar. Está hablando de eso. Michael Jackson cantaba y no era del Espíritu. Era del Espíritu de Dios que cantaba. No está hablando de la letra, del drama, del acto, de cantar, no está hablando de eso. Les voy a mostrar 3 frutos. Uno de los frutos se manifiesta
en el carácter. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Amén. Y vamos a hablar, estos frutos tienen que ver con el carácter. Mire, hay hermanitos que viven con una cara que parece burros en lancha. Hay hermanitos que tienen una cara de amargura, una limonada que se llama horrible. Hay cristianos bien amargados, hermano. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin embargo, hay cristianos que no tienen estos frutos. Hay cristianos que no tienen amor, son más tacaños, son más agarrados que un papecito ciego, hermano. Les cuesta desprenderse, les cuesta compartir, les cuesta entregarse a los demás. Ahora quiero que entiendan algo, dice, más el fruto. Si ustedes leen el versículo 19, dice, más las obras de la carne, en el 19, más las obras son decisiones. Son decisiones, más las obras de la carne son adulterio o fornicación. El que se acostó con una mujer que no era su esposa, no me diga que no se dio cuenta que él se acostó con ella. El que agarró no se importa y se acostó con ella, ay pastora que no me di cuenta que era, a qué hora me la boleta. No sube. Usted decidió acostarse con él, usted decidió besarlo, usted decidió tomar alcohol, usted decidió agarrar cigarro, usted decidió el pecado, usted decidió con sus 5 sentidos. Esas son decisiones. El fruto vienen solos. Más el fruto. Cuando usted siembra la semilla que viene, el árbol trae fruto. Entonces, ese fruto viene solito. ¿Cuándo? Cuando el pámpano está ligado a la vida. O sea, cuando yo estoy en comunión constante con Dios, comienza a darme frutos en el carácter. Hay cristianos que no cambian. Mire, yo conocí una vez una papelería en Cholute. Yo fui porque era cristiano. Pero qué muchacho, qué carácter de Señor. Porque me dijo, no, un día no me basta. Mire, hermanita le digo, fíjese que la otra papelería es más cara, pero prefiere ir allá porque ya me tratan bien usted que cristiano tiene una cara, Dios mío, y malcrea y respondona. Oye, ¿qué va a decir la gente del cristianismo? Mire, cambió después de creerse. ¿Cuántos cristianos andan llenos de amarguras, de opresión, no tienen paz? ¿Por qué los jóvenes se meten en la droga? Porque no tienen paz. Hablemos de los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cuántos tienen gozo? No necesitan la discoteca cristiana, ¿verdad? No. Si tenemos gozo, tenemos paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Tenemos paz del Espíritu. No necesitamos, Señor, las drogas. No necesitamos ir a quitarnos el estrés como a otros muchachos o muchachas. No, tenemos la paz del Espíritu. ¿Qué paz? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Con qué tiene que ver eso? Con el carácter. ¿Y cómo viene eso? Por el Espíritu. Cuando estamos en la presencia de Dios constantemente. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Uno de esos muchos frutos es los frutos del Espíritu. O sea, él comienza a fluir. Cuando la vida está sujeta, cuando los pámpanos están sujetas a la vida, comienza a echar uvas.
comienza a echarle un sello, comienza a echar unos frutos que son los frutos del Espíritu. ¿Cuántos quieren los frutos del Espíritu? Tremendo. Dale un aplauso al Señor. En Isaías, a ver si hay este versículo. Isaías, capítulo 10. Ay. 10:27. Mira lo que dice. 10:27. ¿Lo tiene? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se fundirá a causa de la unción. ¿Me entiendes? Acontecerá en aquel tiempo que su carga, ¿cuántos están cargados? Miren, tenemos cristianos depresivos. Hay cristianos que tienen que vivir con pastillas y no pueden, les tiemblan las manos. Una inseguridad increíble, temores, angustias, desesperaciones. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, dice. Y su yugo de su cerviz. ¿Qué es el yugo? Aquello que lo oprime, aquello que no lo deja ser libre para servir a Dios. Aquí su yugo de su cerviz. ¿Y qué más dice? Mira. Y el yugo se pudrirá a causa de qué? De la unción. ¿Y qué es la unción? La presencia de Dios moviéndose en la vida de esa persona. En otras palabras, jóvenes, hay que permanecer en el Señor, hay que aprender a tener comunión con Dios, estudiar la palabra, ser disciplinado, tener una vida de oración y tener tiempo de ayuno, apartarnos de vez en cuando a buscar la gloria de Dios. Cuando hay esa comunión, que es lo que hacía José, dice que José todos los días estaba en el tabernáculo buscando la gloria de Dios. Por eso dijo Dios, Moisés lo recomendó, Dios dijo, apártalo, porque te va a meter a Israel a la tierra prometida. Hay muchos que tienen años de estar en las iglesias, comenzaron de 15, 20 años, ya andan por los 30 y 40, y lo único que hacen es sentarse en una silla todos los domingos. No han hecho nada. Algunos llegaron con una cara bien bonita, ya están arrugados con el pelo blanco. No le llegan con alguien que se sienta. Y son más criticones cada vez. No hicieron nada, 30, 15, 20 años, porque su vida la dedicaron al afán y se olvidaron que había que estar en la presencia del Señor. Amén. 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 Mire, métase con Dios. Pero no se meta con Dios apartando el pecado, que el pecado primero muera. Métase con Dios en serio. No es fácil. Venir a la iglesia fácil, solo tiene que venirse a pie, agarrar un taxi, pedir jalón, venirse en su carro, sentarse en la iglesia, no es fácil. Pero ser cristiano no es fácil. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Tremendo. Gloria al Señor. Estamos hablando ya del segundo fruto, el fruto del carácter. Amén. No el primero. Ahora vamos a hablar del segundo fruto. El segundo fruto tiene que ver con el fruto de la pasión. Veamos la primera de Corintios. Tiene que ver con pasión. A veces queremos pelear con la gente para que tenga pasión. Primera de Corintios, no, perdón, en Romanos 12:6. Mire, queremos que la gente llegue y comience a servir a Dios. Mira, involucrarte en esto. O sea, queremos que los jóvenes, que los adultos tengan pasión por la gente, pasión por la obra. Pero yo ya estoy bien, ya me quiero meter en eso. Moisés tenía 120 años, a los 120 años dijo, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Yo le digo, hasta aquí nomás, ya
estaba viejo, pero no se paró en un día de servir a Dios. ¿Por qué no hay pasión? Porque no hay comunión. La única comunión que tienen ellos es el billete, el dólar, el euro, el trabajo, la chamba, es la pasión, la pista, la casa, que tengamos buenas cosas, buenos carros, que tengamos una buena casa, no es malo, pero nos olvidamos de lo más importante, es estar en la presencia de Dios constantemente. Cuando no hay presencia de Dios constantemente, no hay pasión. No existe la pasión. Vea lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usted se conforma a la idea de la fe, o si de servicio en servicio, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿De qué está hablando? De el servicio. ¿Qué dice San Juan 12:26? 12:26. Dice, el que me sirve, dice, si alguno me sirve, sígame. Mire, ¿quiénes siguen a Jesucristo? Solo los que tienen pasión por Él. Muchos van a la iglesia, pero no sirven a Jesús. Quiero que me entiendan eso. Usted puede estar yendo a la iglesia, pero eso no significa que usted sea seguidor de Él. Usted es una visita en usted, pero no un seguidor de Él. Usted es un creyente porque cree en Él, pero no es seguidor de Él. Y dice, el que me sirve, sígame. Pero ahora le hablo al revés. El que no me sirve, no me sigue. Eso dijo Jesús. El que no me va a servir. Pero ¿quién va a querer servir a Jesús si no conoce a Jesús? Si no camina con Él, si no tiene comunión con Él. Mire, hay cristianos que ni siquiera a la iglesia quieren ir. Hay hermanos. Yo no sé si usted va una vez al mes, de vez en cuando, a los 3 meses, a los 6 meses. Hoy voy a ver por la televisión. Me la voy a comprar una pizza o que sea de esta, pepperoni en la otra, una Coca-Cola, que vamos a estar en el puerto. No quiere ni al templo. Y dice, el que me sirve, sígame. Ya no nos involucramos en las obras, ya no nos involucramos en el trabajo. Ya hay gente que ya están en el estilo musical, ya se quiere salir, porque ya están aburridos de estar cantando, imagínense. Algunos están como maestros de discipulados, ya no quieren ser maestros, ya están hasta aquí, bregando con tanta gente. Ya no quieren ayudar a nadie, no quieren servir en nada, porque ya perdieron la pasión, y esa pasión viene cuando yo tengo comunión constante con el Señor. Oro, estudio la palabra, me discipulo, tengo comunión, ayuno, busco a Dios. En ese mover hay un fluir, hay un agua fresca, hay algo grande, hay un mover, y cada día yo crezco el paso. Mire, yo tengo ya casi 40 años de estar sirviendo al Señor, y yo no paro, ni lo voy a parar. Mi pasión es, me encanta ayudar a los jóvenes, trabajar con los adultos, me encanta, me fascina la película. Y no voy a parar. Es más, el último mensaje, cuando ahora que la acabo, a ver un ronco y a ver, te para que vaya algo. Mi vida me he dedicado a buscar al Señor, a ayunar, a buscar a Dios, a levantarme las madrugadas. Yo hago un loco en las madrugadas, Señor. Me levanto a las 2 de la mañana, por todos los cuartos, orando, descendiendo. Me cuesta a las 4 o 5 de la mañana. Algunas veces, 2 o 3 veces probé, me comenzaba a orar a las 10 de la noche y al día siguiente sencillamente me levanté a bañarme, no dormí toda la noche. Esa es la riqueza, Señor. Pero hay gente que le dice, hermano, ¿querés compartir? Ay, me he pensado todo el tiempo que hay que no me invité, que no ora. Ay, mira, cuando estamos en la presencia de Dios y que agarran así de repente y el Espíritu Santo te dice, esto que es lo que quiero decir.
Cuando seas de magistrado y gobernante, no te preocupes lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te controla lo que vas a decir, pero Dios habla con los que se llevan con Él constantemente. Dios no habla con las visitas, hermano. Dios habla con los que se meten de lleno con Dios. ¡Aleluya! Dios quiere que te levantes con Él todos los días. A veces uno tiene sus bajones, hermano. Porque hay cuidado. Ahí no tengo mis bajones y uno bajando la batería baja casi no arranca. A meterme al altar otra vez. Me he descuidado, ¿verdad? Hay que hacer las pilas. Amén. Póngase las pilas. Algunos dicen que iglesia más grande. ¿Qué pastor? No. Es que detrás, aparte del pastor, detrás de ese pastor hay un liderazgo que busca la presencia de Dios. Y el pastor que está buscando la presencia de Dios. Amén. Ese es el segundo. Y dice la palabra en Efesios. Y él mismo constituyó a los apóstoles, profetas, maestros, líderes, pastores, para la obra del ministerio. O sea, Dios nos llama cuando estamos metidos. Mira, Dios jamás te va a llamar, hermano, que jamás ni te quiero la bendición. No. Te va a estar llamando de todo ocupado. Hay gente, hermano, que comienza a las 10 con las 3, 4 de la mañana y no la deja. Quiere comer con el diablo toda la noche. Pregúntele a cuánto que no ora. No oyes ni entiendes el mover de Dios en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? ¿Estás dormido con los ojos cerrados? No. Cerrado, ¿eh? Dormida. Pensando ya mucha gente está, ¿verdad? Es el hermano. Bueno, yo me casé con una hermana. Y termino con el tercer fruto. Se llama el fruto del poder. Primero dijimos, el primer fruto son dones. El primer fruto tiene que ver con el carácter, con los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y mansedumbre. El segundo tiene que ver con la pasión. Hay pasión cuando tenemos con eso. El tercero tiene que ver con poder. ¿Qué dijo Jesucristo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, ¿alguna vez ustedes han definido la palabra poder o unción? ¿Cuándo decimos que una persona tiene poder y unción? Vea, resumámoslas en una palabra. Una persona que tiene poder y unción cuando Dios lo usa a través de los dones. Veamos cuáles son los dones. ¿Ok? 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría. Número 1. Palabra de sabiduría. Es un don del Espíritu. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Que de repente estás en una situación y necesitas tomar una decisión o dar un consejo y el Espíritu Santo viene, fluye a través de ti y comienzas a decir cosas que después dices, ¿de dónde me salieron? Es que Dios se manifestó el don de sabiduría, como ese don de sabiduría. Cuando yo comencé a pastorear Amapala, yo tenía 19 años. Yo fundé la iglesia de Amapala hace más de 36 años, cuando yo ingresé a Amapala, tenía 19 años, llegó un matrimonio que se querían divorciar a pedirme consejo, no tenía ni nombre. Cuando me contaron el problema, uno gritaba, el otro, bueno, un pleito tremendo, y yo digo, Señor, ¿qué puedo decir? Ayúdame. Y de repente sentí una presencia del Espíritu, comencé a hablar conmigo, a darle consejo. Después de que se fueron, dije, ¿de dónde me salió todo esto? Hay una palabra del Espíritu, una palabra de sabiduría. Ahí están todavía casados de eso. Tremendo, ¿eh? Entonces necesitamos una palabra de sabiduría para vivir una vida. ¿Qué otro don viene? Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro don de sanidad por el mismo Espíritu. A otro de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de Espíritu.
significa que los 9 dones se mueven en su vida. Es como los mecánicos. El mecánico, ¿dónde está el de Chortega? ¿Qué mecánico tiene un reto de la acá? Arreglando un carro. Está arreglando un carro. Dice el mecánico, pásame las 316. Pásame las cruzadas. Entonces, nosotros cuando andamos en la vida y nos encontramos con circunstancias, dice el Espíritu Santo, vamos a usarte en ciencia, vamos a usarte en milagros porque necesitamos estar en milagros. O sea, la unción se mueve a través de los 9 dones. ¿Cuántos quieren tener los 9 dones? Amén. Algunos dicen, pastor, pero ¿a quién tiene el don de milagros? No, el que tiene el Espíritu Santo tiene los 9. Algunos los tienen dormidos, porque se llevan más afanándose en la vida, viendo televisión, ahí están los dones guardaditos, no lo pueden usar, porque la presencia de Dios se ha estancado en su vida. Ya no oran, ya no tiene comunión, ya no estudia la palabra, ya no se congrega, nadie es discipulado, ya no ayunan. Esta persona que lo único que hace es de vez en cuando a la iglesia, ¿qué mover puede haber de Dios? Si nosotros buscamos la comunión, hermano, vamos a entrar al altar y en el altar Dios va a comenzar a usarte, a traer los frutos, va a haber pasión en tu vida y además de eso va a haber frutos de poder, que son los 9 dones en tu vida. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor los use? ¿A cuánto les gustaría recibir esto? Bueno, comienza. Y mientras comienza, antes de todo asegúrese que usted ya está libre. Que no anden sin recomenzar así, con cargas de cargas. Y no lo has entregado todavía. Hoy es el tiempo que la gente le dice, Señor, a Cristo. No se lo cuente a nadie. Hable con Dios, me lleva a arrepentir por las malas pasadas que he hecho, las malas jugadas, por las intervenzadas, por mi pecado oculto. Aquí estoy, Señor. Quiero arrepentir. Porque yo quiero entrar a tu altar, quiero conocerte, quiero que fluyan los dones, los frutos, que venga el mover del Espíritu en mi vida. Y Dios lo va a hacer sobre tu vida. Entonces, dentro de unos años, usted va a ser conferencista acá, usted va a aparecer por la televisión, usted va a andar haciendo cosas grandes en el nombre de Jesús. No vendiendo el evangelio, sino compartiendo el evangelio con la gente necesitada. Amén. Amén. Póngase de pie que vamos a orar. Gloria a Dios. Voy a pedir a los músicos que pueden pasar para entonar un canto de adoración al Señor. Díganle, dice la Biblia, si pedimos en el nombre de Jesús será Él. Dice la palabra que si pedimos el Espíritu Santo no nos va a dar una piedra. Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Así que yo le pido que doblegue su corazón y le pida al Señor que le dé la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Humíllese delante del Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Señor, y esta mañana venimos delante del altar para pedirte perdón por los pecados ocultos que hemos traído, Señor. Que tú los conoces, pero yo no te los he confesado. Hoy en mi corazón te los confieso, Señor. Y me arrepiento, Señor, de haber tenido una doble vida. Y andar en pasos no buenos, Señor. Perdóname. Yo quiero entrar al altar. Yo quiero recibir de tu presencia. Yo quiero fluir de tu presencia, Señor. Yo quiero sentir los dones, los frutos, la pasión del Espíritu, Señor. Oh, mi Dios, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Bendito eres. Levante sus manos, Señor. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Dígale perdón, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Yo quiero entrar en tu mover. Yo quiero ser fluida espiritual sobre mi vida. Oh Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Padre bendito. Oh, gloria a tu nombre. Entra en la presencia de Dios. Abre tu
Él quiere relaciones contigo, joven. Dale tu vida a Jesucristo. Dale tu vida totalmente al Señor. Y ponte a servir a Jesús. Y ponte a consagrarte delante de Dios. Bendito Padre. Señor fluye, Señor fluye, Señor fluye. Señor ministra. Opera, Señor. Opera en el peso. Opera en tu brazo. Opera durante ti. Hace que la gloria a todos. Padre de amor, Padre de poder.
Dios va a fluir a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, solamente pide. No quiere que sea ningún tipo de esfuerzo. Solamente pide al Señor con un corazón sincero. Invita, te adora. Invita y adora. Cántale al Señor con el corazón. Bendícelo con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y Él